Muchas gracias, doctor Mariano, por su valiosa intervención. Les recordamos que pueden interactuar en las redes sociales usando el hashtag o numeral Somos Energía Confiable. Continuamos con la conferencia GNL para la seguridad energética, a cargo de José María Castro, gerente general de SPEC LNG, Sociedad Portuaria El Callao. José María Castro trabajó como gerente de nuevos negocios en Promigas, holding regional de América Latina líder en el desarrollo de mercados de energía, principalmente de gas natural y gas natural licuado. Durante su permanencia en Promigas fue responsable de las actividades de desarrollo de negocios en Colombia. Participó en el desarrollo de SPEC LNG y lideró el origen de una concesión de distribución de gas natural en el norte de Perú. Tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de banca de inversión, mercados de capital, evaluación de proyectos y desarrollo de negocios en los Estados Unidos y América Latina. El señor Castro es administrador de empresas con énfasis en ingeniería industrial de la Universidad de Purdue y tiene una maestría con énfasis en negocios internacionales de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Cuenta con estudios complementarios en áreas de finanzas, gestión de proyectos y gestión de operaciones. Doctor José María, usted tiene la palabra. Adelante. Buenos días a todos. Un cordial saludo a Patricia, a la señora Patricia Mejía, presidente de ANDEC, compañeros y amigos. Un gran gusto conocerlos y agradezco el espacio para hablar un poco sobre el rol del gas natural licuado en la seguridad energética del país, para lo cual, antes de entrar en materia, quisiera dar unas cifras muy significativas, muy importantes a nivel mundial de esta industria del gas natural licuado, para dar un contexto de lo que internacionalmente está pasando. Nosotros en Colombia ya estamos conectados con este mercado internacional, por lo cual es muy importante repasar algunas cifras que nos permitirán ver la magnitud de esta industria y cómo ha venido creciendo en los últimos años. A cierre del año pasado, a cierre del 2020, el mundo entero pues cuenta con una capacidad de licuefacción o de producción de un poco más de 450 millones de toneladas por año de gas natural licuado. ¿Eso qué significa en gas natural? Eso es una capacidad cercana a las 62.000 millones de pies cúbicos al día de capacidad de exportación o de producción de gas natural licuado. Principalmente la producción hoy se concentra en Qatar, Australia y Estados Unidos, pero en total hay 20 países exportadores. Hablando de la cadena de la regasificación, digamos, del eslabón de la regasificación, hoy en día existe una capacidad para importar y regasificar cercanos a los 950 millones de toneladas por año de gas natural licuado. Eso equivalente en gas natural, estamos hablando de unos casi 130.000 millones de pies cúbicos día de gas natural, que alcanzamos esa cifra el año pasado con la entrada de 8 nuevas plantas que se dieron el año pasado. Hoy el mundo entero pues cuenta con 161 terminales de importación. Y también el otro eslabón de la cadena, que es el transporte marítimo, que se da a través de buques metaneros de gas natural licuado. A cierre del año pasado se contaba con 642 buques metaneros. Para este 2021 se espera que crezca un poco más del 10% con la entrada de 72 nuevos buques en este año. Entonces, lo que vemos aquí es que ha venido consolidándose, ha venido creciendo y a pesar del año pasado donde hubo un tema de pandemia, pues hubo incremento de capacidad de producción, de regasificación y de transporte. Ahora bien, ¿cómo se ve el mapa mundial del gas natural licuado en estos momentos? Existen alrededor de un poco más de 40 plantas de liquefacción
a nivel mundial. La mayoría son licuefacción en tierra. Recordemos que la licuefacción es la de la producción y se concentran en los puntos verdes y aguamarinas que están en Australia, Qatar y Estados Unidos. Colombia hace parte de los 43 países que hoy tienen terminales de regasificación a nivel mundial. La demanda per se del gas natural licuado se centra principalmente en Asia, Europa y recientemente en América. Entonces, digamos, vemos que es algo a nivel mundial donde existe una buena cantidad de producción y la demanda ha venido acompañando esa producción y no se ha quedado atrás el eslabón de la cadena del transporte. Ahora bien, dando un repaso por las capacidades que hay, veamos cómo se ha comportado el comercio o las importaciones de gas natural licuado a nivel mundial en los últimos 10 años, donde vemos un brinco importante en el año 2015, y eso se dio principalmente por la entrada o por la revolución del shale gas o del gas de esquisto en Estados Unidos, donde principalmente pues aumentó significativamente la producción del gas natural licuado, y en los últimos 5 años hemos observado un crecimiento promedio anual cercano al 8%, que aún el año pasado, durante la pandemia, tuvimos un incremento un crecimiento del 2019 al 2020. El año pasado, pues, hubo un comercio o se importaron alrededor de casi 50.000 millones de pies cúbicos día de gas natural equivalentes en gas natural, consolidando ese crecimiento. Además de ese crecimiento que hemos visto, también ha venido dando como resultado pues una mayor flexibilidad en el suministro. ¿A qué le llamamos flexibilidad? Es que el porcentaje de compras que se dan en GNL a través de contratos spot o de corto plazo, que son aquellos, cuando hablamos de corto plazo es menos de 3 o 4 años, históricamente se veía que la participación de estos contratos spot o de corto plazo representaban como el 15-20%, pero luego, del 2017 en adelante, empezó a haber un crecimiento muy importante de esta flexibilidad en el suministro. A medida que ha entrado más capacidad de producción o de licuefacción, hoy en día estamos viendo que el 40% de las transacciones se están presentando en contratos spot y de corto plazo, lo cual hace, digamos, mucho más resiliente ante la demanda y permite el desarrollo de nuevos mercados. ¿Cómo se han comportado esos precios? Los precios del gas natural licuado están muy determinados de acuerdo al mercado o la demanda regional. ¿A qué me refiero con eso? En el mercado internacional de gas natural licuado existen unos índices internacionales que monitorean los precios de spot o de corto plazo en 3 áreas principales. El primero es el JKM, que es Japón y Corea. Luego hay un índice que es el TTF, que principalmente es aquel que entra a Europa continental a través de Holanda o de Rotterdam. Y está el índice del NBP, que se da en el Reino Unido. Esos son los mercados de spot y así se monitorean. Como pueden ver ustedes en la gráfica, hay bastante, digamos, alguna volatilidad en los años anteriores, pero vemos cómo en el año 2020, como consecuencia de la reducción de la demanda por la pandemia, llegó a unos niveles históricamente bajos y hoy en día se continúa en unos niveles alrededor de los $6 por millón de BTU, lo cual
es bastante competitivo considerando, digamos, la dinámica de la industria. También existen los contratos de largo plazo, de mediano y largo plazo, principalmente se hacen ligados a índices internacionales como es el crudo, que era cuando inicialmente se empezaron a dar las transacciones de gas natural licuado, la mayoría de los contratos eran ligados al Brent o al crudo, esta línea amarilla, pero a medida que la entrada del shale gas de Estados Unidos, luego del 2015, empezó a tener mucho más protagonismo en la producción de GNL a nivel mundial, los contratos empezaron a ligarse a el índice de Henry Hub, que es ese punto de gas en Luisiana, en el Golfo de México, y eso ha permitido que sea un precio mucho más estable y más competitivo comparado quizás de pronto con como los contratos se hacían inicialmente. Entonces, aquí vemos cómo la capacidad ha aumentado, los precios tienden a ser más competitivos a nivel mundial. Ahora, si damos ya un zoom al mercado regional y lo que está, digamos, un poco más cerca a nosotros, vemos cómo en la parte del hemisferio occidental, cómo se distribuye la licuefacción o la capacidad de producción. Hay 3 países que tienen proyectos de exportación: Estados Unidos, principalmente, Trinidad y Tobago y Perú, a través de 8 plantas, con una capacidad total alrededor casi de los 100 millones de toneladas por año. Son alrededor de 13.000 millones de pies cúbicos día que tienen la capacidad de producción. Hoy en día, el año pasado, pues se importaron o se consumieron del orden de casi 1.500 millones de pies cúbicos día equivalentes. Entonces, esta gran cantidad de gas, mucho del gas de Estados Unidos o del Caribe se va hacia el mercado asiático o europeo porque, digamos, no hay mucha más demanda. En temas de regasificación, la región cuenta con 16 plantas distribuidas en 9 países, donde pues, Colombia somos parte de eso. En general, en total hay una capacidad cercano a los 9.000 millones de pies cúbicos día equivalentes de capacidad de regasificación y una capacidad de almacenamiento bastante importante. Eso, digamos, es a nivel regional. Y lo que hemos visto ya, para ir cerrando el capítulo internacional, es que el gas natural licuado se ha posicionado muy bien como una fuente de suministro flexible a nivel mundial. Hay muchas fuentes de suministro, o se puede comprar GNL de diferentes fuentes, aprovechando economía de escala, distancias también entre ellos, y hemos visto cómo también aparece ya de forma muy competitiva. ¿Para qué? Para complementar la producción nacional de gas o para suplir la necesidad de gas de cada país. Hemos visto países donde convive muy bien el gas local con el gas natural licuado porque es un complemento. Hemos visto que se usa el gas natural licuado para regasificarse y así generar energía eléctrica o que haya consumos industriales. También hemos visto cómo el gas natural licuado tiene usos en transporte, ya como combustible, tanto en marítimo. Hemos visto ya muchos cruceros que utilizan el gas natural licuado como el combustible. La parte terrestre, muchos vehículos de carga pesada de largas autonomías usan el gas natural licuado. Y definitivamente, pues el gas natural licuado a nivel mundial se ha posicionado como pieza fundamental o vital para la transición energética mundial que se ve. Ahora, ya entrando en materia, Colombia. ¿Cuáles son los principales beneficios que hemos visto en lo largo de estos poco más de 4 años que llevamos como país conectados a este mercado de gas natural licuado? Definitivamente es un punto adicional de suministro
de gas natural y aumenta esa oferta de gas, complementa muy bien los desarrollos de gas natural porque entra a suplir esa necesidad que puede haber. Claramente hemos sido o ha sido el gas natural licuado la confiabilidad para el suministro de gas natural para la generación eléctrica en el corto, mediano y largo plazo. Y gracias a contar con un almacenamiento de gas natural licuado, permite también una flexibilidad en la entrega de ese gas natural a los usuarios, muy en línea al patrón de consumo de la generación térmica en Colombia, y poder suplir, digamos, esos redespachos eléctricos que se dan muy frecuentemente en el sector. Es por eso que nosotros, a través de SPEC o Sociedad Portuaria del Callao, que es el único terminal de regasificación actualmente ubicado en Cartagena, respaldamos la generación térmica que ha podido brindar esa confiabilidad al sistema de energía eléctrica en Colombia, y veremos más adelante cómo en el año pasado, en el 2020, ahora que Patricia mencionaba que el nivel de embalses llegó a niveles más bajos de los últimos 20, 25 años, gracias a contar de pronto con esta conexión con los mercados internacionales, a través de un esquema de respaldo que se diseñó desde la parte, digamos, con todas las autoridades del gobierno y el ministerio y la CREC. El esquema de respaldo que hoy en día existe para la generación de energía eléctrica, pues cuenta con una infraestructura de importación y de regasificación como es SPEC, que a través de un contrato de largo plazo, eso fue un contrato de 10 años, que comenzó en el año 2016, le presta el servicio de recibo de buques metaneros, almacenar el gas natural licuado, regasificarlo en la medida que se necesite, que el sector lo necesite, y poder entregarlo ya en el Sistema Nacional de Gasoductos para nuestros usuarios, que hoy atendemos a TEPSA, Prime Energía Termoflores y Termocandelaria, quien a su vez conforman también el agente comercializador o importador de gas natural licuado, que es Calamarí LNG. Entonces, de esa forma es que Colombia afronta o robustece el sistema de respaldo para la seguridad energética, y siendo muestra clarísima del año pasado, donde en el 2020 Colombia recibe a través de la terminal de importación cifras récords en temas de recibo de gas natural licuado para surtir la coyuntura de baja hidrología que se estaban dando. Para darles unas cifras, el año pasado, a través de la terminal, se recibieron 14 barcos metaneros que llegaron de los diferentes puntos de exportación del Caribe, Trinidad y Tobago, Cameron LNG en el Golfo de México, al igual que Sabine Pass y Freeport LNG, que están en el Golfo de México. Se pudieron recibir el del orden de casi 700.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Vale la pena mencionar que las distancias y la cercanía con estas fuentes de producción desde Cartagena es muy importante, es muy competitivo las distancias por los costos de transporte. SPEC LNG está a menos de 5 días, entre 3 a 5 días de navegación a las fuentes más importantes de gas natural licuado en el Caribe, como es el Golfo de México y Trinidad y Tobago. Entonces, a partir de esos barcos que se recibieron para atender la coyuntura de baja hidrología que se tuvo en el país el año pasado, a través de la terminal se logró entregar alrededor de 13.000 millones de pies cúbicos de gas para la generación eléctrica. Punto importante que en un momento, recuerdo que fue en febrero del año pasado, logramos entregar la mayor cantidad de gas que necesitó el sistema
de 214 millones de pies cúbicos y que representó casi que el 18% del consumo nacional de gas. También resaltando lo que como respaldo y flexibilidad tiene una terminal de importación y regasificación para el sector eléctrico, es que permite cumplir con esas renominaciones que se dan como resultado de los redespachos eléctricos que se dan durante el día en el sector, tuvimos el año pasado casi 450 renominaciones en el año y todas, digamos, se pudieron cumplir en menos de 30 minutos, ¿no? Entonces esa flexibilidad es muy importante. Y no solo lo hicimos y cumplimos con la seguridad energética, o el gas natural licuado permitió garantizar esa seguridad energética que es muy importante para el país, pero se hizo a un precio muy competitivo, en un momento que fue vital por el nivel de embalses que era lo más bajo en los últimos 20, 25 años. Vale la pena aquí mencionar que durante el primer semestre del 2020, la generación térmica a gas representó casi del 18-20% de la demanda nacional, algo muy similar a lo que se dio en el año 2015-2016 durante el último fenómeno del Niño, pero con una gran diferencia, y es que el precio de bolsa de la energía, comparando el 2015-2016 con el 2020, vimos que en el 2020 estuvo del orden de casi el 50% más bajo comparado con los precios de bolsa observados en el 2015-2016, aun cuando los embalses estuvieron menores que en ese momento. Entonces, no solo tenemos una seguridad energética muy robusta a través del gas natural licuado, pero permitió aprovechar la coyuntura de precios bajos y de estar conectados a mercados internacionales, que el sector eléctrico sobrellevó la coyuntura a precios muy competitivos en la energía. Y ya para cerrar un poco, para hacer un resumen, digamos, de las contribuciones que el gas natural licuado ha traído a Colombia a partir de la terminal de regasificación, es que claramente ha habido un respaldo muy importante para la generación térmica, descartando cualquier amenaza de racionamientos que quizás el país enfrentaba en años anteriores. Se brinda una respuesta muy oportuna ante bajo nivel de embalses y también ante cualquier eventualidad que suceda en los sistemas de transmisión de energía o de gasoductos de otras fuentes de suministro. Con información de nuestros usuarios, pues se ha mencionado mucho que desde que inició operaciones este esquema de respaldo, pues se representan unos ahorros del orden de casi 1.800 millones de dólares al poder usar gas natural versus otros combustibles líquidos. Y realmente pues ya Colombia también entra en ese grupo de los 43 países que hoy en día están conectados con los mercados internacionales. Ya hemos podido desarrollar una experiencia en ese sentido, y por lo que creemos muy conveniente ya para el país, como para ir cerrando, es que este esquema de respaldo que hoy se tiene con gas natural licuado para la generación térmica y para esa seguridad energética nacional, que la tenemos a largo plazo, debe continuar. Es indispensable y muy importante que esto se presente de esta forma en el largo plazo para la confiabilidad y competitividad del sistema eléctrico actual y también de la transición energética que tanto tenemos como objetivo. Nuevamente, pues muchas gracias por el espacio de ANDEC y les deseo a todos pues un feliz día. Hasta luego.